Retratos culturales. La lengua y autodenominación USA. Si seguimos la tradición antropológica de nombrar a los grupos étnicos por el término de la lengua que hablan, estaríamos en un error al considerar a los indígenas de esta región guanajuatense, como son los chichimecas Jonás. Porque hacia el interior del grupo se denominan USA y en plural utilizan la palabra Esar, que significa indígena e indígenas respectivamente. Este vocablo se utiliza para llamar todo lo que es indígena y no propiamente como una autodenominación propia del grupo. Sin embargo, al preguntar la manera en que se nombran en lengua materna, responden que usa y no utilizan la palabra chichimeca. Cuando se refieren al grupo en castellano, se nombran chichimecas, sea la costumbre, la aceptación de una imposición o por no caer en incurrencias de incomprensión hacia los otros. Nosotros somos chichimecas. Porque siguiendo a Nava, nos dice que chichimeca no es una palabra comprensible en su idioma. La mayoría de mi vida he hablado así. Y tal parece que es una imposición náhuatl, ya que al tratar de desentrañar el significado de chichimeca, dando varias significaciones. Por ejemplo, el autor antes citado comenta que, por un lado, se ha dicho que es un derivado del verbo chupar, porque antiguamente estos indios consumían carne cruda, de la que chupaban la sangre. Por otro, en el que cae la mayoría, chichimeca quiere decir linaje o ascendencia de perro, mecate de perro o algo similar. Nos decían animales feroces. García, por su parte, dice que son distintas y hasta contradictorias las versiones que se dan sobre el significado de la palabra chichimeca. La mayoría de ellas fueron dadas despectivamente por los pueblos nativos enemigos y adoptados por los conquistadores. Perro sucio e incivil es la más común. Que te da pena de decir que soy chichimeca. Para otros significaba águilas, aludiendo a su carácter belicoso y rapaz. Algunos más lo relacionan con chichime, refiriéndose a la costumbre de ellos de beber la sangre de sus presas. Chichi, el que es amamantado, el hijo, y mecatl, mecate, cuenta. Así pues, chichimecatl quiere decir los hijos de la cuenta o del calendario, según las fuentes escritas por Chimalpajín y otros. Domino mi lengua materna y es muy importante las actividades como para demostrar que existimos, que la lengua existe. Pero por otra parte, se hace referencia a lo siguiente. Para Ixtlilxóchitl, historiador indígena de la época colonial, este apellido y nombre de chichimeca es vocablo propio de esta nación, que quiere decir las águilas, y no lo que suena en la lengua mexicana. Pocas, pero muchas referencias en el intento de desentrañar el significado de chichimeca tiene dos versiones, la de Nava en un derivado del náhuatl y la de García en una imposición del náhuatl, adoptada por los conquistadores, pero también tenemos la otra versión de Ixtlilxóchitl que afirma que existe un significado en la lengua USA. El primero, en su texto afirma que no existe ninguna abertura lingüística que se aproxime, pese a lo comentado por el historiador indígena, y entre García y Ixtlilxóchitl hay una semejanza. Desde mi punto de vista, todos tienen razón. En primera instancia, durante mis estadías en campo, nadie me ha dado razón del término chichimeca, y al hablar con un maestro de la lengua, planteó la situación como un término impuesto por los náhuatl, que significa chichi, seno de mujer, y mecatl, mecate. Hasta ahí, en base a esta información, Nava tiene razón. Con respecto a los otros dos autores, cabe señalar que el águila tiene un profundo significado para los chichimecas, y para ellos es un símbolo de libertad. Así, un grupo musical de la comunidad lleva por nombre Águilas que no se olvidan, y el escudo heráldico de San Luis de la Paz tiene en uno de sus segmentos pictóricos un águila con una flecha en el pico. Esta ave la encontramos en una de las festividades más importantes, que es la que se celebra en honor a la Virgen de Guadalupe.
que se festeja el 11 de diciembre. Como parte de la festividad se elabora un chimal, en el cual colocan un águila en la parte superior. Esta águila se elabora por una familia de Misión de Arriba desde hace mucho tiempo y es lo último que se coloca. La familia lo lleva en compañía de los habitantes de Misión de Arriba en peregrinación hasta donde se está haciendo el chimal, que es en el atrio donde se encuentra la ermita de la Virgen de Guadalupe. En ese sitio ya hay danzas, pero al escuchar un cuetón, los esclavos de la Virgen, grupo organizador de la fiesta, bajan a recibir con danzas este decorado. Pero el señor que la elabora comentó: ahorita vienen, pero no van a pasar, el águila los va a detener. El águila tiene una gran importancia significativa en la vida de este pueblo, por lo cual la relación del vocablo chichimeca tenga relación con el águila, o bien puede ser una interpretación del historiador Ixtlilxóchitl que reconoció en el águila un valor simbólico para este pueblo. Ya para terminar, solo quedan 2 puntos a comentar. El primero de ellos sigue el término chichimeca, que sufre ciertas declinaciones en el lenguaje mestizo, quedando como adjetivado como meco y chichimeco. Estos se utilizan de manera despectiva para nombrar a las personas de este grupo étnico, y ellos se sienten menospreciados o insultados cada vez que lo escuchan. Dichos adjetivos mestizos han dejado de ser propiamente mestizos y comienzan a insertarse al interior del grupo, principalmente en Misión de Abajo, donde algunos niños que son hijos de mestizos y viven en el territorio chichimeca, y algunos de este grupo mestizo desconocedores de la lengua llaman así a los niños de Misión de Arriba. Y nosotros somos los últimos de esa raza. Lo cual trajo consigo, en una época no tan lejana, que los niños de Misión de Arriba dejaran de asistir y por ello crearon en esta área de la Misión de Arriba su propia escuela, lo cual ha venido formando una pequeña ruptura de relación entre los 2 polos de población. Lo meco o chichimeco es una expresión que en algunas comunidades otomís de Querétaro o en Altamira que hablan de la existencia de personas altas que vagan por las serranías, que comen carne cruda y le dan el término de meco porque no están bautizados y son una especie de individuo barbárico. Otro ejemplo está marcado en la microrregión otomí de Sombrerete, ahí mismo en Querétaro, donde algunos habitantes que han entrado a ciertas minas abandonadas dicen que han encontrado cráneos gigantes que pertenecían a los mecos. El segundo punto que vale la pena resaltar es el término usa, que aunque es un término de autodefinición, no es únicamente una expresión de lo indígena chichimeca, porque para ellos cualquier individuo que hable lengua materna lo consideran como tal. Aspecto que se vive en otros grupos étnicos como los rarámuris en la comunidad de Huachique, donde los miembros del grupo suelen salir de sus comunidades en busca de trabajo, como es el caso de la pizca de jitomate en Culiacán, y dicen que se encuentran con otros rarámuris que hablan diferente. Así el término usa es autodenominación y aglutinador de lo indígena en lo particular y en lo general. En conclusión, usa es lo propio de lo indígena, nombrado a su y en su forma establecida por la misma comunidad. Identidad es consumo, investigación, voz y texto, Luis Enrique Ferro Vidal. Una producción del Cuerpo Académico, Actores Sociales, Identidades y Desarrollo Rural, Campus Celaya Salvatierra, para Radio UG.